Esto es Voz Pública, los movilizados del cambio climático. Entonces la región centroamericana de por sí tenía ya esta conflictividad social y viene el cambio climático pues a radicalizarla. Este podcast es gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Cecilia Beatriz Guerra tiene 27 años. Vive en el municipio santaneco de Candelaria de la Frontera y es parte de una cooperativa de producción agropecuaria. Ahí yo aprendí a trabajar en la tierra. Yo no lo hacía, yo nunca había trabajado los cultivos, ya que mi papá, pues por no poder obtener lo necesario con los cultivos de cosecha de maíz y frijol, pues tuvo que emigrar. Y pues nunca aprendí yo a trabajar eso. Entonces con esta cooperativa yo aprendí a trabajar la tierra, a trabajar hortalizas, y lo que más me encantó fue trabajar la apicultura. Ya hoy, aparte de trabajar con la cooperativa, yo tengo mis colmenas propias, pero lo que más afecta con el cambio climático, pues que lastimosamente se desgastan bastante las abejitas, ¿verdad? Baja muchísimo la producción de miel, ya que pues las lluvias son inconstantes y a veces demasiadas. Entonces esto daña la floración de las plantas y por consecuencia pues no tienen de dónde absorber néctar las abejas para producir la miel, y pues a mí me genera pérdida, ¿verdad? Bienvenidos al podcast, donde abordamos historias con enfoque social y fiscalizamos el discurso público. Esto es Voz Pública. Les saluda Wendy Monterrosa y espero que este podcast sea de su interés. Los movilizados del cambio climático. Cecilia Beatriz cuenta en la apertura de este podcast su dedicación a la apicultura. Describe, de manera sencilla, los efectos que la irregularidad de las lluvias provocan en sus abejitas y en la producción de miel. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo nos afecta a inmigrantes climáticos? Por cambio climático entendemos las alteraciones que se producen en el clima y que se manifiestan, en El Salvador, en temporadas con excesos de lluvias, en otras con muy escasas precipitaciones y, en general, en un incremento sostenido de la temperatura. En otras palabras, hablamos de sequías prolongadas, inundaciones, impacto de huracanes de alta intensidad, pérdida de biodiversidad. Estos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes e intensos. Son más catastróficos, algo no visto, no registrado antes. De estos cambios inusuales en el clima en un espacio de tiempo tan corto, de lo que entendemos por cambio climático, hay un responsable principal, el ser humano. El uso de combustibles fósiles al transportarse, en la producción industrial, el derroche de energía para calentar y enfriar los hogares son algunas de las actividades causantes del cambio climático. Todas ellas generan dióxido de carbono, CO2 principalmente, además de metano, gases fluorados responsables de retener el calor en la atmósfera e impedir que se escape. De ahí el nombre de efecto invernadero, porque ese mismo efecto es el que causan en el planeta. El Salvador contribuye muy poco a la emisión de gases, pero es uno de los países, en conjunto con los de la región centroamericana, que más sufre los efectos del cambio climático. Cecilia, a pesar de las dificultades, no pierde el optimismo. Tengo que invertirles más para mantenerlas en las épocas de lluvia fuerte, que ellas no pueden salir a buscar comida, y al final pues obtenemos menos miel, pero siempre contenta y siempre enfocada a seguir creciendo y con la idea de seguir sembrando árboles que beneficien al clima, que beneficien el agua y pues por supuesto que beneficien mi negocio, ¿verdad?, de la apicultura. Ingrid Hausinger es coordinadora de ecología de la Fundación Heinrich Böll Stiftung. El
cambio climático no es neutral, entonces no es neutral ni cómo afecta a las diferentes latitudes en el mundo, en la Tierra, pero tampoco es neutral de cómo nos afecta según nuestro género. Siempre que hablamos de cambio climático o cualquiera de sus afectaciones, tenemos que tener presente que afecta a las mujeres de manera diferenciada y también a los pueblos indígenas o a las familias en las comunidades rurales, que son las más afectadas, ¿no? Entonces la región centroamericana de por sí tenía ya esta conflictividad social y viene el cambio climático pues a radicalizarla por los déficits de precipitación, pero también por los aumentos en las tormentas, en los huracanes que estamos viendo de manera constante, por las olas de calor, por el mayor incremento de plagas para la agricultura, por la pérdida de biodiversidad y de semillas, y etcétera, y etcétera. Y todo esto viene a ahondar a los problemas estructurales que ya teníamos. Centroamérica es una de las zonas del mundo con mayor vulnerabilidad a los riesgos climáticos debido a su ubicación, su particular geografía y a sus condiciones socioeconómicas y ambientales. Esos riesgos están en aumento y afectan a los sistemas de producción agrícola y en especial a los pequeños productores, los más vulnerables. La emergencia es que cada quien para su casa y no ven cómo uno ha quedado. Así lo dejan, pues. Bueno, que los ayuden, que sean con víveres y colchonetas. Nos sentimos angustiados por todo esto que está pasando. Con estas cosas no se puede renegar porque es la voluntad de Dios, pero yo vengo a ver aquí a mi hermana y siento dolor cuando miro las casas que están llenas de agua. El invierno de 2009 cerró con una de las peores tragedias que se recuerdan. En apenas unas horas de intensas precipitaciones, los efectos de la tormenta tropical Ida causaron 200 muertos y miles de damnificados. Todavía no se habían terminado de evaluar los daños provocados por Ida cuando el invierno de 2010 sorprendió con la tormenta tropical Ágata, la primera de las 3 que pusieron en jaque a El Salvador esa temporada. En 2011, la depresión tropical 12E dejó 1.4 millones de personas afectadas, inundaciones en gran parte del país después de 10 días consecutivos de lluvias. En 2012 empezó un periodo de sequía que se prolongó hasta 2015. En ese año, el trimestre de mayo a julio fue el más seco en casi medio siglo de registros. Un año sí, otro también. El Salvador se veía impactado por fenómenos extremos que dejaban miles de afectados a su paso. Los efectos del cambio climático. Desde Alianza Américas hemos visto con preocupación cómo el cambio climático cada vez es un elemento más importante en las decisiones de migrar de muchísimas personas que migran de manera forzada en un contexto de múltiples factores. Alianza Américas es una organización que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas que migran hacia los Estados Unidos. Elena Olea, la persona que relaciona el fenómeno migratorio con los desbarajustes en el clima, es la directora asociada de programas. La violencia, la pobreza, discriminación, la ausencia de oportunidades y el cambio climático. Y creemos que es importante entender que hay casos particulares en que un evento climático, como por ejemplo un huracán, termina siendo el factor detonador de la decisión de migrar. Pero hay muchas otras veces en que el cambio climático, el impacto, por ejemplo, en las cosechas, el impacto en las condiciones de vida, en el deterioro de la vivienda, es un factor más de la decisión de migrar. Y por eso es importante que entendamos e incluyamos el cambio climático como uno de los factores de la migración. La pregunta es qué protección debieran tener las personas que se ven obligadas, digamos, a migrar. Y aquí lo que estamos viendo es cómo se van cerrando las oportunidades de protección bajo el sistema de refugio, de pedir asilo, como se llama concretamente en Estados Unidos. Y tampoco existen en el momento otras opciones para reconocer el impacto del cambio climático en algunos flujos migratorios. Y para nosotros eso sin duda es preocupante. Andrea Campos se dedica a la agricultura y pertenece a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Guarero, en Candelaria de la Frontera, en el mismo municipio que la apicultora Cecilia Beatriz. Hay algo que está pasando en la zona. Y es que cuando las malas cosechas se dan, eso significa dos cosas. Lo primero que sucede
es que la seguridad alimentaria de estas familias está vulnerable. La otra es que también significa que ya tiene moras pendientes con el banco, porque la cosecha es la seguridad de que se va a pagar los préstamos bancarios, y cuando hay una mala cosecha significa esto que ya no existe tampoco la salud, ni siquiera la salud mental de nuestros agricultores, y eso significa endeudamiento y significa también mucha más pobreza, ¿verdad? Cuando hay una mala cosecha se ve todo esto, y de ahí también vienen las decisiones de migración. La representante de la Fundación Heinrich Böll Stiftung decía antes que el cambio climático no era neutral, que afectaba más a las mujeres y a las comunidades rurales. Campos le pone rostro a la triste realidad del agricultor y de la agricultura en el país. Que hay muchas personas que por pérdida de sus cultivos, que ve que ya es bien difícil cosechar, emigra a otros lugares del campo a la ciudad, se ve mucho eso. Y otra cuestión también es que nos estamos quedando de agricultores a buscar subempleos. Y esto tal vez nadie lo ve o lo ve en positivo, pero El Salvador ahorita así como está, vamos poco a poco eliminando esa mano de los agricultores, que ahorita tal vez no lo podemos ver masivamente, pero muchas tierras ya no son cultivadas como antes, y esto es un impacto que está ocasionando el cambio climático, la migración de las personas, porque se secan los mantos acuíferos, porque ya las producciones cada vez son menos. En el primer quinquenio de la década pasada, la cosecha promedio anual de maíz fue de 18.2 millones de quintales en el país. En el quinquenio siguiente, la cosecha promedio se redujo a 17.6 millones de quintales, 600.000 quintales menos. Ricardo Navarro es el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, una de las instituciones ecológicas más reconocidas y longevas del país, surgida allá por 1980. Nosotros ciertamente no somos responsables a nivel planetario, ¿verdad? O sea, nuestro consumo de petróleo es una cosa pequeñita, pues, ¿verdad? Comparado con los países grandes, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es que nos estamos volviendo más vulnerables. Ese es el punto. Porque el cambio climático nos golpea a todos. Pues sí, pero si aquí estamos destruyendo las zonas recolectoras de agua y lluvia, no vamos a tener agua, ¿verdad? Si estamos destruyendo los bosques, no es lo mismo cuando viene un huracán y hay una foresta que en alguna medida algo detiene al huracán, ¿verdad? Que si hay, digamos, está barrido el terreno, ¿verdad? O sea, los impactos son más grandes. Aquí cuando llueve, por ejemplo, a veces tenemos inviernos que caen lluvias fuertes. Mire, acaba de terminar el invierno y ya está la gente protestando en el camino allá para Comalapa, protestando porque no tiene agua. Claro, ¿qué sucede? El agua no penetra a los mantos subterráneos. ¿Por qué? Por toda la deforestación, ¿verdad? Lo que antes eran bosques, a lo mejor hoy son centros comerciales. Y claro, no tiene pues la capacidad de infiltración, ¿verdad? Cuando llueve. Y ese es el problema. La realidad de El Salvador. En el año 2014, un poco más de 66.400 salvadoreños fueron interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos. Era el número más alto en el presente siglo. Se habían casi duplicado las personas detenidas con respecto al año anterior, pero había otros motivos reseñables. Esa cifra, así nomás, escondía a 16.400 menores detenidos que viajaban solos y un número aún mayor de personas que viajaban en grupos familiares. Ese fenómeno no era exclusivo de El Salvador. Ese año, el número de migrantes centroamericanos interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos superaba por primera vez al de los mexicanos. En el 2016 se repitió la historia. 27.000 salvadoreños que iban en grupos familiares y 17.500 menores de edad interceptados solo en un año. Más de la mitad de los migrantes detenidos no eran hombres adultos que viajaban solos. El perfil común del migrante. Migraban niños que viajaban solos y migraban grupos familiares con mujeres, muchas veces al frente de ellos.
¿Qué pasaba en El Salvador? A los estragos causados por las tormentas tropicales de 2009 a 2011 siguió un periodo prolongado de sequía que se agudizó en el 2014 y 2015, con periodos de hasta 34 días consecutivos sin lluvia en el oriente del país. La cosecha de granos básicos se resintió, especialmente la del maíz, la base de nuestra alimentación. De los 20 millones de quintales esperados para un año normal, se pasó a una producción de 17.8 millones en el ciclo de 2014 a 2015 y a 15.6 millones un año después. El Ministerio de Agricultura y Ganadería estimó en 100.000 los productores afectados cada año. No podemos dejar de reseñar el cultivo del café y la drástica caída en la cosecha del grano a partir del ciclo 2013-2014 por los efectos del hongo de la roya. La producción se redujo apenas a 700.000 quintales, un 60% menos que el año anterior. Desde entonces, la cosecha de café no ha vuelto a superar la barrera del 1.000.000 de quintales. Con la caída de la producción, hubo una drástica reducción en la mano de obra. De los 86.500 empleos en el periodo 2012-2013, se pasó a los 35.000 una temporada después, y en las siguientes se mantuvo en torno a los 40 y 45.000 empleos, según las estadísticas del Consejo Salvadoreño del Café. En una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, titulada El efecto más impensado del cambio climático, se indica que a raíz del golpe de la roya y los precios del café en el mercado internacional, a los pequeños productores cada vez les compensa menos cultivar café. Como alternativa, plantea el estudio, algunos están empezando a sustituir el café por otros cultivos o a abandonar sus fincas para migrar a ciudades o el extranjero. Que lo afecta a uno, porque ya no tienen de ganar, porque ya ni trabajo casi diario. Este café como que se está perdiendo. Que realmente el campo hay una pobreza extrema. Estamos pronosticando que la tendencia es a que desaparezca. Si no hay reestructuración de deuda, es imposible poder reactivar la caficultura. Estás escuchando el podcast Los Movilizados del Cambio Climático. Esto es Voz Pública. Cuando empezamos a hablar de migrantes climáticos o de refugiados climáticos, no estamos diciendo que no existen todos estos conflictos estructurales en los territorios, pero sí estamos diciendo que muchos conflictos estructurales que ya existían se han visto incrementados y radicalizados por el cambio climático, y que entonces es donde tenemos que empezar a hablar sobre quiénes son los responsables de la crisis climática y quiénes son los afectados de la crisis climática y de qué manera los responsables pueden apoyar a los afectados. Y esa es la gran discusión que se tiene que tener al hablar de justicia climática, y aquí entran por supuesto que las personas refugiadas climáticas o migrantes climáticos. Migrantes, refugiados climáticos. Ingrid Hausinger cita el estudio Mojados por la sequía, hambre y migración en el corredor seco de Guatemala, elaborado por Oxfam y una decena de organizaciones en 2018. Es probablemente el estudio más completo que vincula inseguridad alimentaria y migración. Normalmente las mujeres son las que migran internamente. Entonces hay un estudio muy bonito de Oxfam donde documentan en 8.000 hogares en el corredor seco en Guatemala los patrones de movilidad que tuvieron estas familias, y se ve que las mujeres son las últimas en migrar. El estudio realizado en 2018 en 26 municipios afectados por la sequía revela también que a medida que se deteriora la situación de seguridad alimentaria en los hogares, la salida de la migración se hace más fuerte. No obstante, en los casos extremos de hambre, de inseguridad alimentaria severa, la migración se reduce bastante dado el nivel de precariedad en los hogares. En resumen, el hombre migra más que la mujer. Lo hace más lejos, fuera del país muchas veces, y lo hace antes, cuando el hogar aún no está en una situación comprometida. La mujer, en cambio, migra sobre todo a lo interno del país. Migra además más tarde, convirtiéndose en la última barrera del hogar ante una crisis alimentaria. Ingrid Hausinger apunta que la crisis del clima es un asunto político y se debe abordar como tal.
No debería de estar orientado un Estado a tratar de frenar un proceso que es natural, y mucho menos cuando este proceso es un medio de subsistencia, es una estrategia de subsistencia de su sociedad ante los efectos del cambio climático. Más bien el Estado debería de estar enfocado en tratar de gestionar fondos y respuestas desde los países que han sido los que generan el cambio climático, para empezar a hablar de pérdidas y daños, para empezar a hablar de quiénes son las y los responsables del cambio climático y de qué manera van a poner disponibilidad, no solo fondos, pero de qué manera también se van a comprometer a reducir los gases de efecto invernadero que están generando la crisis climática. Lastimosamente creo que El Salvador y la región centroamericana en sí no están priorizando el tema como se debería de hacer, ni están politizando el tema, porque es un tema político sobre todo también. Elena Olea, de Alianza Américas, considera que Estados Unidos no cumple su papel de atender las causas del cambio climático ni con su responsabilidad de apoyar los proyectos de adaptación en regiones como la centroamericana. ¿Qué debiera hacer Estados Unidos? Estados Unidos tiene varios roles muy importantes que cumplir. El primero es establecer políticas internas, dar ejemplo de políticas para atender a los factores que están ayudando a deteriorar el cambio climático, cambiar sus propias políticas de consumo, cambiar prácticas sociales de consumo, pero también Estados Unidos tendría un rol muy importante que cumplir en términos de apoyar, liderar y financiar parcialmente los proyectos de adaptación frente al cambio climático y de moderación del impacto del cambio climático. Es allí donde no estamos viendo que Estados Unidos cumpla ese rol. Y es importante también que Estados Unidos reconozca que la migración es parte de las respuestas de la adaptación frente al fenómeno del cambio climático. Y por lo tanto, eso debiera verse reflejado en la ampliación de las posibilidades de migración regular, reconociendo que hay personas que no pueden continuar viviendo en sus países, que las condiciones y los modelos de vida que tenían no existen y que por lo tanto se necesita gran apoyo y recursos para hacer las adaptaciones si son posibles, y si eso no es posible, reconocer que la migración es la única opción de supervivencia. En las estrategias de desarrollo se habla mucho de construir infraestructuras y poco de proteger las áreas naturales, afirma Ingrid Hausinger. En las estrategias de desarrollo que vemos a nivel de país están muy orientadas a la inversión extranjera, a la construcción de infraestructura, y escuchamos muy poco sobre la protección de las áreas protegidas, sobre la conservación de lo que ya tenemos. Escuchamos mucho sobre la regeneración y reforestación, que está bien, yo lo aplaudo, pero no podemos pensar que ese es el camino. El camino es, número uno, proteger y conservar lo que hay. Y lo poco que tenemos, protegerlo a toda costa, ante cualquier edificio, carretera o proyecto de desarrollo de inversión que se crea que va a venir a generar trabajos. No solo el dinero y no solo el trabajo y no solo la economía local son lo que nos va a hacer territorios más estables, que no expulsen a su gente cuando el calor y la sequía y las inundaciones no nos dejen quedarnos, por más que tengamos todos los otros temas que, si bien son necesarios para tener una vida digna, no son los únicos. Lo primero y la base es tener un territorio que pueda sostener la vida visto desde las características del ecosistema, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ricardo Navarro habla de cambios tan radicales como sorprendentes. Apostar seriamente por el uso de la bicicleta es uno de ellos. Hay una cosa fundamental en el cambio climático. La causa inmediata más importante es la generación de gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles. Una cosa que nosotros tratamos de promover es el uso de la bicicleta. Si nosotros popularizáramos el uso de la bicicleta, pensaríamos más en ordenar el territorio. Digamos que la gente que vive en Santa Ana trataría de trabajar en Santa Ana, y ahí deberían haber centros comerciales y centros educativos y oficinas de gobierno en una cantidad suficiente como para que la gente no le tocara movilizarse. Otra cosa que promovemos nosotros también es la producción de alimentos en pequeñas unidades familiares, en forma agroecológica, sin utilizar pesticidas,
que sean alimentos sanos, que sean diversos. Aquí en El Salvador, usted se acordará, hace muchos años atrás, teníamos aguacates. Hoy los aguacates vienen de México. Ya casi no se encuentran los aguacates salvadoreños, por poner un ejemplo. Cada salvadoreño emite 1.1 toneladas de CO2 al año. En tanto, un estadounidense emite 15.5 toneladas, casi 15 veces emisiones más provenientes de combustibles fósiles y procesos industriales. Los países ricos deben entender que son los causantes principales del cambio climático del planeta. Ellos son las causantes y por lo tanto hay una deuda histórica, social y ecológica de los ricos hacia los pobres. Esos países tienen que entender que deben ellos movilizarse hacia erradicar el consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Por el bien de todos. Desde su realidad, Andrea Campos plantea medidas de adaptación al cambio climático, soluciones que pasan por dignificar la agricultura y al agricultor, por cuidar los suelos y el ambiente, por educar para conservar lo que tenemos. En este tema sobre el cambio climático podemos ver que nuestras cosechas están amenazadas, y lo digo porque nosotros somos productores de hortalizas y de granos básicos. Imagínense ustedes, no podemos predecir si un invierno va a ser corto, si va a ser largo, si vamos a tener poca agua, mucha lluvia. Siempre que yo me he reunido con mis compañeros y compañeras, las demandas que surgen son, por ejemplo, la dignificación de la agricultura, que nosotros ya vemos las cosechas, no sabemos cuánto realmente el agricultor tiene que sufrir por todo lo que pasa para poder llevar la comida a la mesa. El cambio climático considero que es un tema no solo de gobierno, es un tema que se debe bajar hasta las familias, hasta las escuelas, y también proponernos cambios, pequeños cambios que pueden mejorar nuestra dignidad, ¿verdad?, como personas, y nuestra resiliencia, pero ver eso ya en el presente, no ponerlo tan a futuro, porque el cambio climático está. Este podcast es gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.